La huella de la piel. Un podcast de Estetic.es con María Velasco. Las varices son mucho más que una cuestión estética. Detrás de esas venas visibles que aparecen en las piernas y a veces también en otras zonas, hay una alteración en el sistema circulatorio que puede afectarnos a la calidad de vida, a la salud vascular y al bienestar general diario. En este episodio de La huella de la piel vamos a hablar con el doctor Albert González, especialista en angiología y cirugía vascular, con dedicación exclusiva al tratamiento de la patología venosa, sobre qué son realmente las varices, por qué aparecen, qué tipos existen, cómo prevenirlas o qué tratamientos actuales existen y cuándo es el momento de acudir realmente al especialista. Bienvenido. Muchas gracias. Como decía, lo primero yo creo que muchas veces es entender realmente qué son las varices y por qué salen. Pues bien, las varices son venas anormalmente dilatadas que no ejercen bien su función. Tenemos que diferenciar lo que es una arteria, que son las que llevan la sangre, digamos, hacia los pies, de lo que es una vena, la que retorna la sangre. Entonces, una variz es una vena dilatada que no hace bien esta función de retorno venoso. Entonces, nos puede producir multitud de síntomas, ¿no? Desde dolor, pinchazos, picor, hormigueo, pesadez de piernas, incluso que se hinche, ¿no? Que hinchazón de la pierna. Muchas veces escuchamos hablar, tengo unas varices o tengo unas arañas vasculares. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Ambas forman parte de la enfermedad venosa crónica, de acuerdo que se divide en 6 estadios, y las arañas son el primer estadio de la enfermedad venosa crónica. Las varices ya son el segundo. La diferencia principal entre ellas es que las arañas no se palpan, ¿de acuerdo? Y las varices sí, ya son palpables. Ambas se ven porque ambas son visibles, y un poquito también tenemos diferencia en cuanto a los milímetros, ¿no? Al diámetro de cada una de ellas. Las arañas se pueden clasificar en dos tipos, que son más las telangiectasias, que son alrededor de 1 milímetro, y luego están las venitas reticulares, que están normalmente entre 1 y 4 milímetros. Y a partir ya de los 4 milímetros es cuando hablamos de varices, que son las que ya se palpan y son las que habitualmente nos producen síntomas. Es verdad que en el estadio 1 podemos tener síntomas, o bien ser simplemente una cuestión estética. Nosotros los cirujanos vasculares y angiólogos nos dedicamos, ¿no?, al tratamiento integral de la parte, ¿no?, desde C1 hasta, ¿no?, el estadio 1 hasta el estadio más avanzado, que es el 6, cuando ya hay una úlcera, ¿no?, pasando por cada uno de ellos. Cuando ya estamos en el estadio 3, que ya tenemos hinchazón, edema, y cuando pasamos al 4 es que ya hay cambios en la piel, ya hay afectación a nivel dérmico, a nivel de la piel. Y de ahí en adelante, 5 y 6 ya son úlceras, que son el estadio más grave y uno de los más preocupantes dentro de la enfermedad venosa. Podríamos decir entonces que las arañas vasculares son más por la parte estética, es una preocupación más estética, y cuando ya pasan a variz ya empieza a ser una preocupación también a nivel salud, por así decirlo. Correcto, sí. Las arañas es verdad que también pueden dar síntomas. Hay gente que tiene arañas que va asociado con síntomas. Pero sí que es verdad, ¿no?, que la variz ya tiene un componente médico. Claro. De hecho, continúa. De hecho hay estudios publicados que demuestran que la enfermedad venosa crónica, a medida que va pasando de estadio y va evolucionando, puede estar asociada con enfermedad cardiovascular, tanto como por ejemplo a nivel del corazón. Hay un estudio muy interesante con más de 10.000 pacientes que hicieron un grupo de internistas y cardiólogos, que reflejaron que la gente con mayor grado de enfermedad venosa crónica tiene más riesgo de desarrollo de enfermedad del corazón, incluso duplicar, por ejemplo, el riesgo de insuficiencia cardíaca. Es que son entidades que aún no está demostrado, ¿no? Y no hay una demostración de causalidad, pero sí de asociación. Con lo cual, poca broma con las varices, que pueden ser al final un problema serio de salud. Si pensamos en el origen, vamos a ello, porque muchas veces se habla de malos hábitos, se habla de sedentarismo o se habla incluso de genética. Cuéntanos un poco por qué salen. Pues bien, la causa de las varices es multifactorial, ¿no? Decimos, hay muchas etiologías, ¿no? Como bien comentabas, el sedentarismo es una de ellas, pero sobre todo en varices una cosa que influye mucho es pasar muchas horas de pie. El tema ocupacional, el tema laboral. Nosotros operamos muchos pacientes que pues llevan toda la vida de pie, con unos hábitos ocupacionales, ¿no?, que para nosotros no son buenos, ¿no?, porque el estar mucho rato de pie, pues al final hace una sobrecarga a nivel venoso, y esto pues desarrolla varices, pero también factores como la obesidad, ¿no? Todo el tema de sobrepeso, obesidad, es algo que no nos ayuda para nada a nivel de la enfermedad venosa. Luego hay un componente genético claro, muchas veces lo vemos, ¿no?, en las familias, ¿no? Sí. Madre, padre, abuelo, toda la familia con varices, y esto es algo que lo vemos, ¿no? La parte genética es muy clara.
clara. Luego hay un componente hormonal, por ejemplo, en el embarazo se suele empeorar un poquito la parte venosa y luego también hay un componente, ¿no? de la parte de, pues, el estrés, la parte también un poquito relacionada con la parte laboral. Esto no está tan demostrado, pero sí, ¿no? Que al final cuando no nos podemos cuidar, cuando no podemos hacer deporte, tenemos una vida que estamos todo el día trabajando y no nos podemos focalizar un momentito, ¿no? En hacer nuestro deporte, en estar sanos, en alimentarnos bien, en mantenernos, lo que decía, bien de peso, pues todo esto acaba influyendo, ¿no? En que si tienes obesidad, si estás todo el día quieto o las horas que estás completamente de pie, esto es lo que no nos ayuda a la parte de prevención de Claro. la enfermedad venosa. Y cuando pensamos en estas arañas vasculares o en estas varices, siempre se nos viene a la cabeza las mujeres, porque yo creo que quizás somos las que más nos preocupamos por el aspecto, en este caso, por ejemplo, de las piernas, que es donde más suelen aparecer, y las que, bueno, pues más al final luego también nos estigmatizamos. Pero ¿son solo cuestión de mujeres o también le No, afectan a los para hombres? nada. La enfermedad venosa afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, es una enfermedad muy prevalente, afecta al 40% de la población española Ujú. y es algo que es muy prevalente, tanto a nivel de hombres como mujeres. Y desde las arañas, no hay el falso concepto de que las arañas son de mujeres. No, esto no es cierto. Las arañas también son presentes en hombres. Y en cuanto a las zonas, porque estábamos acostumbrados, como he dicho antes, a verlo en las piernas, pero no sé si también pueden aparecer en otras partes del cuerpo. Sí, el lugar más frecuente y el lugar más habitual son las piernas. Luego pueden darse en otras regiones del cuerpo, pero el mayor componente de enfermedad venosa es en las piernas. Hay un componente interesante, por ejemplo, de entender que por qué las jirafas no tienen varices, ¿no? Y aquí está el componente de la bipedestación. En el momento que los humanos nos ponemos de pie, entonces aquí tenemos la carga de hipertensión venosa hacia las piernas. Vale. Y es cuando desarrolla las varices. Entonces siempre se explica la broma, ¿no? Que las jirafas o cualquier Claro, sí, otro que animal van a cuatro no patas. desarrollan varices. Y si pensamos en la edad, ¿a qué edad suelen aparecer? Porque no sé si habrá igual también personas mayores que a lo mejor digan, oye, pues es que yo no tengo ninguna, pero habrá también a lo mejor gente muy joven que diga, oye, que a mí ya me están empezando a salir. Sí, pero esto es totalmente correcto. Las varices pueden empezar prácticamente a cualquier edad, desde la adolescencia y pueden ir desarrollándose a lo largo del tiempo hasta que al final de nuestras vidas. Por ejemplo, la gente que tiene varices palpables, ¿no? Ujú. En el que estamos en el estadio 2, solo un 22% evolucionan a grados más Vale. peligrosos, grados más dañinos. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la gente, ¿no? El 78% de la gente con varices en estadio 2 se quedan en ese estadio. Entonces, sí que es verdad que a lo largo de la vida hay un porcentaje de la gente que evoluciona, pues, ¿no? A hinchazón, a cambios de la piel, a úlceras, a cosas, ¿no? más peligrosas, pero la mayor parte no. La mayor parte, o sea, también hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, que la mayor parte de la gente con varices se quedará en este estadio y no evolucionará más. Siempre hay que seguir unos hábitos, unas recomendaciones, pero es algo que hay que ir controlando y transmitir un poquito el mensaje de que, bueno, el tener varices no es algo que es muy frecuente en la Claro. población y que no es ninguna señal de alarma, ninguna... Si pensamos, por ejemplo, hemos hablado un poco de su origen, ¿no? Entonces, tú imagínate que por ese componente genético, yo digo, madre mía, pues en mi familia todo el mundo tiene y veo que es que yo voy abocada a tener eso. ¿Hay alguna manera de prevenir la aparición? La prevención de la enfermedad venosa, como comentábamos un poquito al principio, es muy importante, por ejemplo, que cuando estemos de pie, quietos, que es la postura terrible para las varices, podamos hacer ejercicios de punta y talón. Al hacer ejercicios de punta y talón, lo que hacemos es activar la bomba muscular y esto nos mejora el retorno venoso. ¿De acuerdo? Luego, esto ya se tiene que indicar, ¿no? en consulta una vez explorada, ¿no? Que el paciente, porque se habla mucho del tema de la media de compresión, ¿no? Entonces, Sí. las medidas de compresión es algo súper interesante, pero tiene que ser prescrito por un médico, ¿no? Porque hay algunas contraindicaciones en las que no se puede utilizar la media de compresión. Es verdad que para la mayoría de los casos de enfermedad venosa se puede utilizar, pero hay algunos casos en los que no. Entonces, siempre es bueno que antes de prescribir una media generalizada, esto sí que requiere una valoración. Pero para hacer los ejercicios de punta y talón, esto sí que nos ayuda muchísimo y se puede prescribir un poquito de forma Claro. general sin ser tan específico. Esto es muy interesante lo que has dicho de la media de compresión, porque yo que de jovencita trabajaba en unos grandes almacenes, pues mientras estudiaba y demás, yo veía que todas mis compañeras llevaban efectivamente medias de compresión porque estábamos muchas horas de pie y demás, ¿no? Y al final, bueno, pues eran mujeres más mayores y unas a otras se las iban recomendando. Claro, aquí lo que acabas de decir es muy importante. Esto no vale para todos, a lo mejor no es la de tu amiga la misma que te vale a ti, ni las necesidades. Y yo creo que esto también de poder ir a la farmacia y comprártelas tú por tu cuenta y riesgo, al final no hace un gran favor, ¿no? Siempre que hablamos de patología venosa,
la clave es la ecografía, ¿no? Nosotros en la primera visita siempre hacemos una ecografía venosa, ecodoppler venoso Sí. que se llama, porque esto nos permite bien estudiar que no haya ningún trombo en la pierna, que esto es otro tema. Ahora estamos focalizándonos, ¿no?, en la parte de enfermedad venosa crónica, pero dentro de la patología venosa también tenemos la enfermedad tromboembólica, todo el tema de los trombos, ¿no? Entonces, en la ecografía hay que mirar bien, ¿no?, que no haya ningún trombo, y luego hacer un estudio de las válvulas, ¿de acuerdo? Que las válvulas, ¿no?, que conectan entre las venas más superficiales y las más profundas. Entonces, estudiar que estas válvulas funcionen bien, porque en función de los hallazgos, pues la recomendación de la media será hasta la rodilla, será hasta la ingle, será un tipo de compresión, será un tipo de otro. Es decir, es algo que el grupo, ¿no?, el mundo de la media es algo súper amplio y que requiere una evaluación clínica y luego una exploración complementaria para poder afinar un poquito más Claro. qué tipo de medida es la más adecuada para cada uno de los subtipos de enfermedad venosa. Me parece que le acabamos de descubrir un mundo a bastantes de las personas que nos están escuchando que digan, madre mía, que yo me he comprado la primera que he pillado, ¿eh? Me parece muy interesante. El mundo es un mundo complejo y que hay que ir ABC, Claro. hay que mirarlo bien, hay que individualizar para cada paciente, porque sí que es algo que nos puede cambiar mucho, ¿no? Claro, al final volvemos a lo mismo. Esto es salud. Igual que tú no te tomas una pastilla porque te lo ha dicho tu amiga, pues oye, tampoco te pongas una medida de compresión porque te lo haya dicho un conocido, sino que ve primero al médico. Si hablamos de prevenir, tenemos que hablar también de tratar. Una vez que te empiezan a salir esas primeras arañas vasculares y que digas, oye, me quiero poner un poquito a cuidármelas para que no vayan a más, o bueno, si vayan a más, saber qué puedo hacer. Entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos de un tratamiento cuando tienes lo mínimo, ¿no?, unas pequeñas arañas que han empezado a salir? Para las arañas vasculares, las guías europeas de cirugía vascular, la recomendación 1A, que es el nivel de evidencia más alto, recomiendan la escleroterapia, porque esto es inyección de un material dentro de la vena para sellarla, para dejarla cerrada. Esto es para la fase inicial, ¿no? A medida que vamos evolucionando en los grados de enfermedad y en función de los resultados de la ecografía, ¿no? También, otra cosa que siempre recomiendan las guías es que antes de ponerte a tratar, siempre hagas una ecografía para estudiar exactamente el origen de las arañas, el origen de las varices, lo que tengamos un origen estudiado, claro, y, ¿no?, valorar, ¿no?, cómo están las válvulas, si son competentes o incompetentes, que esto nos dará una información clave y necesaria para poder indicar correctamente la técnica y evitarnos complicaciones asociadas a una mala técnica para cada uno de los posibles diagnósticos. Claro, porque estoy pensando, si vosotros definís, por ejemplo, que el origen es una obesidad, que entiendo que lo primero es, aparte de poder hacer ese tratamiento, que la persona cambie sus hábitos, ¿no? Porque si no, aunque se haga el tratamiento, esto va a volver a Sí, suceder, ¿no? aquí tenemos que vigilar dos conceptos. Es decir, uno es, ¿no?, los factores de riesgo para aumentar la probabilidad de desarrollar varices, pero, por ejemplo, ¿no?, paciente con obesidad, que me pones en el ejemplo. Si este paciente con la obesidad tiene, ¿no?, la válvula, ¿no?, te digo el término exacto, que es unión safeno-femoral, ¿no?, que es esto que quiere decir, que es lo que conecta la vena safena con la vena femoral. Vale. Si esta válvula no funciona bien, ¿vale?, aunque hayas curado esta válvula, ya no funciona. Claro. Aunque mejores la obesidad, esta válvula no la vas a mejorar. Vale. Sí que vas a prevenir, ¿no?, que una vez trates ¿no?, hagas el tratamiento de la variz y cierres esta válvula que está funcionando mal, bajarás el riesgo de que te vuelvan a salir las varices. Pero una vez el daño está hecho, aquí ya, bajando el nivel de obesidad, no solucionas la válvula. O sea, una vez que nos ha salido una arañita que se ha transformado en variz, la prevalencia indica que nos saldrán más. Es decir, la enfermedad es crónica. Vale. Y no es tanto que la arañita se acabe convirtiendo en variz, ¿no?, no es tanto, sino que el hecho de tener arañitas forma parte de enfermedad venosa crónica, y entonces puedes desarrollar varices que no tienen por qué para nada ir ligadas a estas arañitas. Entonces, lo que sí que es importante entender que el tratamiento para una cosa y la otra, ¿no?, para las arañas y las varices, es diferente, ¿no? Vale. No es aplicable un tratamiento entre uno y otro. Vale. Hemos hablado también al principio un poco de esos síntomas, ¿no?, de lo que cada uno notamos en casa para decir, oye, pues esto ya pasa de castaño oscuro. Esto ya no solo es que yo en verano me vea aquí la arañita y no me guste vérmela, sino que es que además me duele, tengo molestias. Ligado a esos síntomas, ¿cuáles serían los principales síntomas que tú le dirías? Ojo, si te notas esto y esto, ve al médico, porque ya has cruzado esa línea de estético a cuestión de salud. Aquí hay dos líneas de las que hablar, ¿de acuerdo? Primero,
Te comento brevemente el tema de los trombos porque forma parte también de la Ujú. enfermedad venosa y es algo que sí que tenemos que estar alerta porque puede tener repercusiones Sí. graves. Entonces, ¿cómo identificaríamos los síntomas de un trombo? Pues bien, que una pierna se nos hincha, ¿de acuerdo? La comparamos con la otra y, Ujú. por ejemplo, la pierna derecha está mucho más hinchada que la izquierda y está dura, está empastada, ¿no? La tocamos y está como una roca, ¿no? Esto sería un signo, ¿no? de que hay que valorar, ¿no? Vale. que no haya un trombo en la pierna. Si este hinchazón de la pierna se acompaña con sensación de ahogo, tendríamos que valorar que este trombo no esté también en el pulmón, ¿no? Que Vale. son cosas a nivel médico serias. Ujú. Luego, a nivel de las varices, los síntomas, ¿no? Los síntomas que te comentaba de picor, hinchazón, dolor, hormigueos, pesadez, ¿no? Estos síntomas, las guías europeas, cuando hay una variz palpable con síntomas, es Ujú. cuando recomiendan tratarlo. ¿De Vale. acuerdo? Es decir, la cirugía de varices la recomendamos a partir de, digamos, del estadio 2 sintomático. Es decir, que ya tenemos unas varices que se palpan, ¿no? con unos síntomas asociados. Y estos son un poquito las señales de decir, hombre, pues ahora tenemos aquí un estudio que a nivel clínico y ecográfico nos demuestra que hay, ¿no? una variz tributaria de cirugía con un paciente con síntomas. Siempre es verdad que hay que valorar que el paciente sea operable, ¿no? Para Ujú. esto siempre le ve a un anestesista, le hace un preparatorio, lo revisa, que no tenga Sí. ninguna contraindicación, aparte de las que nosotros ya hemos establecido inicialmente, pero siempre hay un chequeo por parte del anestesista antes de cualquier tipo de intervención. Pero Ujú. digamos, este sería un poquito el mensaje, ¿no? del ir Sí, a de ir al tratar. Sí. médico. Y una vez que nos hemos sometido a esta cirugía, ¿cuáles son los cuidados necesarios a posteriori? Bien, pues después de la cirugía se suele indicar un tratamiento, esto es un poquito, depende de cada hospital, Ujú. depende de cada médico, pero en general se suele indicar después de la cirugía un tratamiento anticoagulante para prevenir, para bajar el riesgo de trombos. Se suele indicar la media de compresión, ahí sí, es una Ujú. específica para después de la Vale. cirugía, y se suele indicar que el paciente pues deambule, que haga un poquito, no ejercicio vigoroso, pero sí que pueda salir a pasear un poquito, Ujú. que el estar un poquito activos también nos ayuda mucho. Y luego al final esto, pues mantener un poquito, ¿no? Pues para la cicatrización de las heridas es súper importante, no fumar, tener azúcar muy bien controlado, pues todo esto Ujú. factores, pero estos son atribuibles a cualquier tipo Sí, de de cirugía. Sí. cirugía. Y luego, has comentado también antes, y me parece muy importante, un momento de la vida de las mujeres en el que pueden aparecer es durante el embarazo. Claro, ahí también tenemos que tener especial cuidado con cómo nos cuidamos la piel, porque entiendo que no nos podemos poner cualquier cosa. ¿Cómo se cuidan el tema arañas vasculares, Pues varices mira, durante el embarazo? durante el embarazo y en la lactancia, los fármacos que se suelen dar Ujú. ¿no? para paliar los síntomas, y tal, no hay una evidencia clara de que sean seguros Claro. a nivel de embarazo y lactancia. Entonces, durante el embarazo es la fase más importante de que las medidas posturales, súper importante los ejercicios, las medias. Ahí es un momento que como no podremos dar lo que, ¿no? Mm. El término venotónicos, Sí. los fármacos que se utilizan para mejorar un poquito, aliviar un poquito los síntomas de las varices. No hay ensayos clínicos bien hechos, no hay estudios que demuestren que son seguros en esta fase y es una fase en la que podemos tomar cero Claro. riesgos, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos muy claro, ¿no? el tema de intentar no estar mucho rato en la misma postura, levantarnos, movernos, si estamos quietos, ¿no? Pues hacer punta y tal, lo insisto mucho, pero es que es algo que nos va muy bien porque nos ayuda mucho al retorno venoso al Ujú. activar la bomba muscular y luego las medias de compresión individualizadas a cada tipo de pierna, Sí. cada tipo de estudio en función de los hallazgos, pero también nos ayuda mucho al retorno venoso. Ujú. Y luego también escuchamos mucho y de hecho hay anuncios en la televisión, para esos primeros síntomas que no son muy acusados, pero bueno, que empiezas a notar, muchos tratamientos tópicos. ¿Estos cómo serían? ¿Libres o también No, bajo? los tratamientos tópicos no tienen una evidencia demostrada de que no hay ningún estudio que te Mm. diga que si te pones algo tópico te van a mejorar las varices, es algo que no hay estudios. Sí, por ejemplo, a nivel de pastillas, sí que Ujú. hay algunos ensayos que sí que demuestran que mejoran un poquito los síntomas, pero no te van a quitar ni las arañas ni las varices. Pero sí que a nivel de síntomas, ¿no? Insisto en la palabra síntomas, Ujú. sí que algunos derivados naturales a nivel oral sí que mejoran un poquito lo que es la Ujú. sintomatología. Y luego si pensamos un poco también en esos pacientes que dicen, yo tengo las piernas fatal y a lo mejor, bueno, pues van dilatando en el tiempo esa visita al médico porque saben a
a lo mejor que van a acabar en una cirugía y no pueden, no quieren o cualquier cosa. ¿Puede llegar un momento en el que sea inoperable o en el que sea intratable esa variz? Es decir, el hecho de esperar, esto es una patología, la patología venosa no es urgente, no salvo que haya una úlcera, un sangrado, cosas más excepcionales. La patología venosa crónica, su nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué se llama enfermedad venosa crónica? Pues es una enfermedad que afecta a las venas y que esto es crónico, esto es lento, esto es progresivo. Es decir, no suele haber ninguna urgencia, Vale. excepto en extraordinarias ocasiones. No hay ninguna urgencia, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes, ¿no? Si médicamente son operables, se suelen poder operar. ¿Qué quiero decir que médicamente son operables? Pues, ¿no? Imagínate a alguien muy mayor, con mucha enfermedad del corazón, con enfermedad del pulmón, que le falla el riñón, que no lo someterías a una intervención porque el riesgo, ¿no? En cirugía siempre tenemos que tener claro riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio voy a aportar y qué riesgo estoy asumiendo? Entonces, a una persona con una enfermedad muy avanzada de corazón o una enfermedad, digamos, sistémica grave, no te vas a plantear operarla de algo que no, pues si se le estuviera, si es una cirugía que es de vida o muerte, se la haces porque no, pues se la tienes que hacer. Pero en algo que no es de vida o muerte, pues no te plantearías hacerlo. Esto es un poco complicado de generalizar porque hay que individualizar un poquito en cada paciente. Pero la idea general es que el hecho de que te esperes un poco a tratarte no te va a hacer que no te puedas operar. Vale. Y luego, por ejemplo, hablábamos al principio yo decía en la introducción que al final se trata de una cuestión que muchas veces afecta al bienestar, ¿no? Y afecta a tu capacidad diaria y a cómo te sientes. ¿Cuáles son los beneficios que notan los pacientes después de esa cirugía? Bien, lo más habitual es que los síntomas que comentábamos de pesadez, dolores, picor, hinchazón, todo esto mejora después de la cirugía. Piensa que al final, yo en la consulta siempre les hago un dibujito que te lo intento explicar un poco, ¿no? Con las manos, ¿no? La sangre nos sube por la autopista principal, entonces si la válvula cierra bien, sigue subiendo, si la válvula no cierra bien, cae por la carretera secundaria y esta carretera secundaria va cayendo hacia abajo y es la que nos va a producir los síntomas. La sangre va cayendo y por gravedad va cayendo hacia el pie. Entonces, es lo que nos puede, toda la sintomatología que hemos ido hablando durante la charla es la que es consecuencia, hablo de lo más frecuente, ¿no? Entonces, que esta sangre nos vaya cayendo para abajo. Entonces, cuando cerramos, ¿no? Cuando cerramos esta vena enferma, la sangre ya se dirige por la autopista que funciona bien. Y entonces, el alivio de los síntomas es precoz. Después de la cirugía, los pacientes, de hecho, yo siempre les pregunto cuánta medicación has tenido que tomar para el dolor y cómo está respecto al inicio, ¿no? Entonces, la evolución habitual es que tomen poquita medicación para el dolor postoperatorio y que ya rápidamente noten la mejoría a nivel de los síntomas. Es algo que es agradecido, es una cirugía que es agradecida para el paciente. Y pensábamos también antes hemos dicho que, bueno, que esto no tiene edades, que puedes ser joven y tener varices o puedes ser una persona mayor y que no hayas tenido nunca ninguna, pero ¿hay algún momento o alguna edad, mejor dicho, en la que digas, mira, todavía no se puede operar? Porque imagínate una persona súper joven, 20 y pocos años, con unas varices tremendas. ¿Podría operarse? ¿Hay que esperarse? No sé. ¿Os habéis planteado alguna vez con nosotros? O sea, el caso que me comentas, por ejemplo, ¿no? Esto es ir caso a caso, ¿no? Paciente de 20 y pico años, con unas varices que me dices tremendas, y imaginemos, ¿no? Pues que son unas varices que, pese a ser joven, han evolucionado rápido y ya tiene unas varices que le dan síntomas y le están dando manchas, una lesión dérmica. Pues esta paciente lo operaríamos. Vale. Claro. Es decir, al final, evidentemente, pues quizás a un niño de 6 años pues no le operarías, pero no un adulto que desarrolla un problema de varices, sabes que al final, ¿cuál es el problema? ¿No? Si tú ves, en este ejemplo que hablábamos, tú ves que ya hay cambios dérmicos en la piel. La evolución del cambio dérmico, cuando es un cambio dérmico importante, el siguiente paso, ya después del C4, que es el dérmico, el C5 ya es úlcera, ¿no? Claro. C5 y el C6, ¿no? El C5 es úlcera cicatrizada, el C6 úlcera activa. No me voy a esperar a que esta persona, aunque tenga 26 años, no me voy a esperar que haga la úlcera para operarle. Si ya veo que tiene una variz que tratar, que está dando una repercusión en la piel, por lo que hablábamos, ¿no? Gravedad, daño en la piel, no me voy a esperar a que haga una úlcera, porque luego toda la morbilidad de la úlcera, lo que se puede infectar, el dolor que pueda estar del tiempo
Mm. Aquí en riesgo-beneficio, el riesgo es Claro. menor que el beneficio que puedes obtener. Y una pregunta que me genera curiosidad, porque al final cuando hablamos de cuestiones que empiezan siendo estéticas, que acaban siendo salud, pero bueno, siempre se ve más como esa parte estética, somos las mujeres las que más acudimos a los médicos. Las varices son también cosa de hombres, como nos has dicho antes. ¿En la consulta ves que también van muchos hombres preocupados por esto o siguen siendo mayoritariamente las mujeres? Sí que es verdad que hay un poquito más de prevalencia de mujeres que vienen a la consulta, al menos en la mía, Ujú. con preocupación estética, pero vemos también, hombres, ayer le estaba pinchando las arañas a un chico de 40 años. Es decir, Vale. que es algo que en nuestro día a día Ujú. vemos chicos con preocupación estética que se quieren pinchar, sí, por supuesto. ¿Y el tratamiento a la hora de prevenir y de cuidarse luego en casa es el mismo para hombres que para mujeres? Sí. No, Sí. o sea, no varía nada, las No, causas son las mismas y el o tratamiento. sea, la post-tratamiento aplicamos el mismo protocolo para hombres, para mujeres, ya sea de escleroterapia de las arañas o de Ujú, tratamiento de las varices, ¿no? ujú. Pero para ambos casos hacemos lo mismo, sí, sí. ¿Y cuál sería el consejo que nos darías para decir, oye, si estás empezando a tener arañas, ojo, ten cuidado con esto o toma estas precauciones para evitar que vayan a más? Bien, las arañas, ¿no? A nivel a nivel de prevención, un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de los ejercicios, las medias, que es lo que recomendamos en la fase 1. Si no producen molestias, ¿no? Si no producen síntomas, yo no doy ninguna medicación. Si no hay síntomas, no doy medicación Ujú. para ello. Y luego es importante eso, mantener bien los hábitos de no sedentarismo, no obesidad. Eso es un poquito lo que nos puede aportar. Es verdad que para todo el espectro de la enfermedad, no solo para las arañas, sino para todo el espectro de la enfermedad, estas 4 cosas que hemos comentado, ¿no? De los ejercicios, las medias cuando están indicadas, y el ejercicio físico y una dieta saludable para mantener eso en un normopeso, eso es lo que recomendamos siempre para toda la patología venosa. Ujú. Y para terminar, Albert, ¿qué le dirías a todas esas personas que saben que tienen que tratarse, que saben que su problema ya es una cuestión de salud, que tienen que pasar por las manos de un experto, pero que tienen todavía sus miedos? Bien, pues tanto el tratamiento a nivel desde C1, ¿no? Desde los estadios iniciales hasta más avanzados, es un tratamiento seguro, son cirugías que se suelen, ¿no? La parte inicial no se hace en quirófano, se hace en consulta, lo de las arañitas, pero el resto, ¿no? de entidades que se suelen hacer en quirófano son cirugías que son seguras, Ujú. que es de hecho la cirugía más frecuente en nuestra especialidad, y es algo que con resultados demostrados y que se lleva haciendo muchos años. Entonces el nivel de evidencia clínica y el nivel de expertez pues es alto, y claro, no lo puedes comparar, ¿no? con una cirugía a corazón abierto, ¿no? Claro. Entonces son cirugías que son seguras, que son estandarizadas, que llevan mucho tiempo haciéndose, y los riesgos son bajos en comparación a los beneficios que podemos obtener. Claro, al final es dejar claro que los beneficios luego se van a palpar en el día a día, ¿no? Va a ser una mejora en la calidad de vida notable. Nosotros no operamos a nadie que no creamos que el beneficio que va a obtener es mayor que el riesgo, ¿no? Ujú. Entonces siempre tienes que ponderar muy bien lo que es el riesgo-beneficio. Entonces Ujú. no te planteas nunca hacer ningún tratamiento, pero ya ni de araña. Si la persona tiene algún antecedente, si no, tú en la primera visita haces la historia clínica y tiene algún antecedente, tiene algún criterio de exclusión, una contraindicación relativa o absoluta, ya no te planteas le explicas, mire, usted tiene esto y esto, que contraindican este tratamiento. Y entonces en esto también hay que ser muy firme, Claro. y tener muy claro cuándo no tratar, ¿no? Ujú. Es decir, son procedimientos muy seguros, pero hay que tener muy claras las indicaciones, pero sobre todo las contraindicaciones de cuándo no realizar el tratamiento, para siempre estar en un marco de seguridad para el paciente, que para al final es nosotros a lo que nos dedicamos. Claro, al final es ponerse también en las manos de un buen profesional que te sepa aconsejar, ¿no? Que no te diga siempre sí a todo, ¿verdad? Exacto. El saber decir que no es muy importante en esta vida. Totalmente. Muchísimas gracias, Albert González, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer y todo un descubrimiento del mundo de las arañas vasculares y las varices. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer.